Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy es un capítulo especial. El día de hoy estamos en Milwaukee, aquí en Estados Unidos, y vamos a ir al museo de Harley Davidson. Para los que no saben, las Harley Davidson se construyen aquí en Estados Unidos, es una marca americana, y justo hoy estamos en donde se fabrican. Así que vamos a ir al museo, vamos a conocerlo, porque pues yo creo que todo motociclista tiene que por lo menos conocerlo, aunque no les guste la marca. Por ejemplo, yo no soy súper fan, pero pues ya que estoy aquí, definitivamente no me lo puedo perder, amigos. Así que vamos a verlo, amigos. Venga. Bueno, amigos, este es un pequeño disclaimer para todos los que están siguiendo mis aventuras en todas las redes sociales. Ahí pueden ver en realidad en dónde estoy día por día. Y ustedes, para cuando estén viendo esto, a lo mejor estoy por aquí, o a lo mejor ya tal vez esté en México. Porque en realidad el museo de Harley Davidson está hasta acá, hasta Wisconsin. Entonces, en este momento estamos grabando esta zona. O quizá ya esté en México. Entonces, si quieren seguir todas mis aventuras paso a paso, chéquenlo en Facebook, en Instagram o en TikTok, o también en los shorts que estoy subiendo aquí en YouTube. Así que los dejo con este súper especial de Harley Davidson. Varias sorpresas, así que los dejo con este excelente video. Bueno, amigos, básicamente estamos en el estado de Wisconsin. Fíjense que también este estado es muy particular. Si veo como las calles un poquito más destruidas. Me refiero al pavimento, miren. Como que no es el mejor. Wow. No es el mejor de Estados Unidos. Pero bueno, sin duda es un lugar emblemático, ¿no creen? Ya que estamos pues en donde se crearon las Harley Davidson. Fíjense que aquí hace un clima diferente. O sea, en tan solo unos 5 kilómetros aquí ya está un clima más frío, como unos 10 grados, Fue muy extraño porque no avanzamos casi nada. Y aquí el clima ya cambió demasiado. Yo creo que es por el agua. Sí, porque miren, ahí ya están los barcos. Oh. Pero les juro que se sintió así como de golpe, cómo cambió la temperatura. Qué interesante. Estamos llegando, amigos. Me pregunto si tendrán estacionamiento para motos. 903 Motor Harley Davidson. Maravilloso. Estamos aquí, amigos, en el Harley Davidson Museo. ¿Qué tal, amigos? En Milwaukee. Maravilloso. Amigos, estamos aquí en el Harley Davidson Museo. Aquí tienen a la moto. Quiero que vean ese lugar, es impresionante. Harley Davidson. Y de este lado tenemos el río. Que no sé si sería parte del río o más bien ya es como parte del lago. Porque recuerden que estamos aquí a un lado. Yo creo que más bien es como una sección por la cual mueven barcos hacia otra parte. Está muy loco. Y pues aquí lo tienen, amigos. ¿Qué les parece? Miren eso, amigos, qué locura. De hecho, pareciera que es de tamaño real, pero en realidad sí es de un tamaño más grande. Miren, aquí está la nueva. Pero lo que más me intriga es esta, la Livewire, ya que esta es la Harley Davidson eléctrica. No sé si la pueda probar. Que me iba a preguntar qué se necesita. Pero está muy loca porque tiene un... Literalmente este es el motor. Es 100% eléctrica. Frenos Brembo, suspensiones invertidas. Muy loca, o sea, yo nunca la había visto en persona. De hecho la había visto nada más como en fotos. Pero sí se ve muy interesante, miren. Controles normales de Harley, pero pantalla en el centro. Las suspensiones son SFBP, al parecer, totalmente regulables. Muy interesante, miren también cómo es de aluminio, basculante, y cómo va aquí arriba. Muy interesante. Allí, amigos, tenemos el nuevo motor Revolution Max. Después de que pagas, te dan una grabadora. Bueno, ya sea que
escojas, pues la entrada general cuesta 22, pero si quieres el tour con audio, pues vienen varios idiomas y vale $5 más. Entonces en total pagué $27 y me dieron este boleto. Y subiendo las escaleras me dicen que ya nos pueden dar los audífonos. Vamos a ver qué hay. Máquina para saber el ritmo de los pistones. Normalmente cuando están los pistones están así, o sea, 2 pistones normalmente suenan así. Por ejemplo, una BMW o algo así. Una Ducati, que normalmente viene a 90 grados, tiene ese sonido, pero una Harley tiene este sonido. Y bueno, así podemos ir probando los motores, ¿no? Por ejemplo, a 180 como un motor boxer. Interesante. Este es uno de los primeros motores. Este es el 1900 FG. Básicamente como eran de los primeros motores de Harley Davidson. La caja como venía independiente de lo que era el motor. Eso es algo muy interesante. Y ahora podemos ver el nuevo motor. Este salió en el 2017. Este es el Milwaukee 8. Este incluso ya tiene enfriamiento líquido. O sea, ya nada que ver los motores de antes con los de ahora. Sin embargo, pues son pues más o menos 100 años de diferencia de tecnología, y lo cual pues puede mover una motocicleta. Es impresionante. O sea, de verdad que estoy maravillado con... Vamos a ver cómo funciona el motor, todos los tiempos. Ahí está, para cada cilindro, los 4 tiempos, amigos. Y bueno, también de aquel lado tenemos una máquina que es para que veas pues el balance que tiene una motocicleta, como así es una simple, pues una simple bici parada, pero le apretamos el botón y ya tiene fuerza giroscópica, y ahora ya se comporta como una moto básicamente. Y ya ven cómo se mueve de abajo. Ya se mueve como una moto por tener fuerza giroscópica. Y bueno, aquí tenemos el muro de los motores. Por ejemplo, tenemos Small Twins, 60 Twins, 60 grados Twins, motores Racing, wow, BR1000. Ahí vemos todos los que fueron de un solo cilindro. Todavía hasta el 2010 salió por ahí uno. Y aquí ya vemos toda la línea desde 1911 de 2 cilindros hasta el nuevo del 2017. Y los de carreras, los que están a 60 grados también. No son pocos motores los de Harley, sino que incluso tenemos motores pues de los primeros motores, ahí por ahí de 1903 cuando empezó todo, hasta también algunos motores por ahí en 1919 donde tenían un motor boxer. Parece ser que solamente fueron como 2 modelos, el motor XA y el Sport Twin. Por ejemplo, aquí tenemos alguna forma de reconocerlos. Este sería el Flathead, y tenemos la cabeza de un hombre aquí, y sería como la cabeza plana. Knucklehead, que es como puño, cabeza de puño. Un Panhead, que es como cabeza de plato. Y Shovelhead, que es como cabeza de pala, más o menos. Estos son los tipos de cabezas que tienen las Harley para identificarlos más fácil. Por ejemplo, ese es un Panhead. Ahí tenemos un Knucklehead. O sea, realmente es muy interesante. Aquí tenemos ya el Evolution, luego sigue el Twin Cam, y este ya sería el Milwaukee. O sea, de lo más viejo hasta lo más nuevo. También es interesante porque estos motores que ven ahí arriba, los de 60 Twin, según yo esos son los motores que ayudó a desarrollar Porsche también. Pero bueno, también tenemos aquí unos de carreras.
Muy interesante. Cilindro, pistones y bielas, válvulas y cabeza. Me llama mucho la atención de este motor, que es el BR1000, ya que vemos como un motor pues ya como muy de carreras, ¿no? Ya es como muy actual, pero dice que es 94-91. Y miren, aquí hay un póster del 94 y esta es la moto que lo tenía. O sea, literalmente era una moto de carreras. Y vamos a escucharlo. Ese de allá. O sea, en el 94, el 2001 corrió ese motor que es 1000. Y definitivamente esa es una de las Harley que cuando salieron me volaron la cabeza. Pirrot Muscle, amigos. Yo creo que esta es una Harley que yo tendría, la que trae ese motor, por el sonido, amigos. Es muy especial y aparte pues es una Harley fuera de lo común. Bueno, esta es la primerita, esta es la Pirrot. Y a mí la que me gustaba mucho era esta, la Pirrot Muscle. Bueno, todavía me gusta esta. Pero creo que dicen que era súper incómoda. Muy interesante. Pues ya conocimos prácticamente todos los motores de Harley. Así que vamos a ver qué más hay. Miren, amigos, aquí tenemos prácticamente la moto número 1. Esta motocicleta fue la primera que se construyó. Y esta es la moto más valorada y más atesorada, ya que es la número 1. Muy impresionante porque estuvo guardada por algunos años en una colección privada. Y después ya por fin la pudieron exhibir aquí. La primera Harley que se fabricó en el mundo, amigos. Impresionante. También algo muy interesante es que justo esta línea que está abajo, este cuadrado de 3x4, era el tamaño que tenía el primer taller o las primeras oficinas de Harley. Y muy emblemático que adentro esté la primera Harley. Pues, si dan cuenta, el tamaño es muy pequeño y así empezaron ellos. ¿Quiénes fueron ellos? Bueno, básicamente fueron ellos 4, que fue Arthur Davidson, Williams Harley, Walter Davidson y William A. Davidson. Básicamente me parece que William es quien tuvo la idea. Ellos dos tuvieron la idea y cuando necesitaban un mecánico ya fue cuando lograron a Williams A. Davidson. Entonces los dos primeros fueron Williams S. Harley y Walter Davidson. Por lo que mencionan, Milwaukee era la ciudad conocida como el lugar donde podías fabricar lo que sea. Digamos que la ciudad con más mecánica, conocimientos mecánicos que había en Estados Unidos hasta entonces, y fue como tal, ellos podían conseguir la pieza que ellos quisieran, fabricarla y así pues llegar a sus sueños. En otra ciudad hubiera sido, yo creo, más difícil por el tema de conseguir las piezas, pero ellos no tuvieron ningún problema para conseguir las piezas, ya que la ciudad pues tenía la capacidad de hacer prácticamente cualquier pieza mecánica. Algo que nos mencionan es que también Harley Davidson estuvo involucrado mucho en el mundo de las carreras. Este trofeo que se ve aquí súper especial, dicen que es de que pudo conseguir la mayor autonomía. Creo que me parece como 80 kilómetros con más o menos como 1 litro de gasolina, pero recuerden que eran motores de un cilindro. Entonces, obviamente después ya fue más como por performance. Al principio era como por autonomía y luego ya fue por performance. Y luego, por ejemplo, tenemos esta, que esta es como una moto modificada para una carrera que había como off-road de aproximadamente 800 kilómetros. Es muy loco porque era una carrera de 2 días y podían parar para dormir, pero imagínense, pues obviamente era pura terracería. 800 kilómetros con pura terracería, pues estaba impresionante. Esta fue también, me parece que la ganadora. Entre esta, que es 1925, como los colores más discretos, luego 1933, ya un poquito más llamativas, y después apareció esta, amigos, la de 1936, que esta ya fue la primera que tiene el tanque así como partido. Tuvo el motor Knucklehead, que es este, con el tanque dividido en 2 piezas. Muy interesante, eso se sigue manteniendo, lo de las 2 piezas, porque el cuadro aparece en medio. Pero bueno, esta fue la primera, la de 1936. 1932, y es un auto como digamos de servicio. Algo muy interesante, por ejemplo, también es esta de acá, que es de 1939. Y bueno, este era, me parece que le daba como servicio a los autos Dodge.
Harley pues también fabricó muchos vehículos de servicio. Por ejemplo, acá tenemos uno de cartero americano. Y miren nada más. Muy interesante que pues también los carteros, el servicio postal tenía sus Harleys, así como también los policías, miren. Esta es una motocicleta de 1936. Miren amigos, aquí tenemos una moto muy famosa que se llama la WLA, que básicamente es de 1945, creada para el ejército. Y miren, tiene para una metralleta, tiene algunas cosas para las piernas, no sé si es para el lodo o para las balas. Pero bueno, estas motocicletas se produjeron demasiadas para el ejército. Algo muy interesante, aparte de que pues, es una motocicleta literal para la guerra, que tiene pues llantas un poquito más off-road. De este lado tiene para que cargue las balas. Pues, ya saben, algunos accesorios ahí muy locos. Es por ejemplo esto, miren. Aquí tenemos algunas refacciones para producción militar. Como pueden ver, viene en su paquete original. Por ejemplo, ahí dice pistones. Por acá tenemos bujías. Muy interesante porque eso era para la guerra. De este lado pues también pueden ver un sidecar, pero ese es muy loco porque ese tiene el motor que tiene los pistones en boxer. Y viene con sus metralletas y todo igual. Y por ejemplo aquí tenemos otra. Pero miren, por ejemplo, este sistema que es como el del filtro, muy diferente a lo que veríamos en una moto de calle de 1942. Desde el inicio hasta el final tenemos más o menos como los periodos de 1900, 1910, 1920, 1930 hasta 1940 aproximadamente. Pero de este lado tenemos la moto de Eagle Cannibal, que es de 1975. Y bueno, aquí no alcanzo a ver las otras motos, pero supongo que desde allá abajo las vamos a ver. Pero miren amigos, eso es un icono mundial amigos, ya que pues Eagle Cannibal, ustedes saben que podía saltar hasta 20 o 30 carros, podía saltar autos con su motocicleta. Entonces dicen que saltaba como a 140 kilómetros por hora en una rampa así más o menos. Estaba muy interesante que aquí también esto era una pista de madera donde corrían esas motocicletas. Pues supongo que las caídas eran muy recurrentes porque también decían que se ensuciaba la pista de madera y pues se caían. Entonces pues como pueden ver, pues son motos muy, muy raras, muy exóticas, pero por lo que entiendo pues hay pocas motos de estas, ya que son motos que salieron originales de carreras y que pues existen muy pocas. Por ejemplo, esa de allá creo que es un modelo único. Quiero que vean esta motocicleta amigos, porque a pesar de que parece normal, es de 1923 y el motor, miren, es de carreras. ¿Por qué? Porque básicamente tiene 8 válvulas. Pueden ver los resortes por fuera. Tenemos las varillas o los buzos. Tenemos un carburador y es muy impresionante porque vean cómo el motor está expuesto. Y tenemos aquí los escapes así igual directos. Decían que esta motocicleta alcanzaba hasta 100 millas por hora aproximadamente. Entonces es una moto que es muy rápida y que además se corría en terracería, miren. Y por ejemplo todo este pasillo tiene pósters, copas de lo que fueron las carreras en ese entonces. Entonces miren nada más esta copa. Miren, aquí tenemos parte del equipo de protección que se usaba, que eran unos lentes ahí como de metal, las botas de metal para las carreras de óvalo, los cascos de cuero. Este es como una combinación de madera con cuero, pero este sí es de cuero, miren. Y sí había una especie como de rodilleras. Y por ejemplo aquí tenemos muchas de las medallas que se entregaban cuando ganaban. Muy especial, esta es la moto de Joe Petrali, que es él. Y así se ve cuando te montas en esta moto. Lo que nos dicen es que alcanzó un récord de 223 kilómetros por hora en la playa, amigos. En Daytona Beach, me parece. Es impresionante que haya alcanzado eso. Dicen que la moto tenía alrededor de 85 caballos y que ese día él rompió el récord 3 veces. O sea, primero lo logró y le dijeron que había hecho un nuevo récord. Entonces luego lo volvió a hacer y lo volvió a romper. Y luego lo volvió a hacer otra vez. Y así es como logró su récord de 223 kilómetros por hora o 136 millas por hora más o menos. Es impresionante. O sea, si consideras que lo hizo en la playa y en esa época con esa moto, o sea, la verdad es que estaba loco el brother. También algo muy loco son las carreras, estas las de subidas de subidas de cuesta, que no son muy populares en América Latina, pero creo que en Estados Unidos y Europa sí. Y miren, aquí se puede ver
cómo subían colinas con las Harley Davidson. De hecho aquí se puede ver, imagínense con el peso de estas motos hacer eso. Y de hecho miren cómo tiene cadenas para mayor tracción. En ese entonces pues las llantas no eran como para tan especiales para eso. También algo que mencionaban es esta motocicleta, amigos. En 1946 se adaptó para correr una carrera que era como de puro off-road de 800 kilómetros. Si se dan cuenta, pues es una Harley, pero tiene una salpicadera grande, llantas grandes, así como también una especie como de triciclo. Y esa carrera se llamaba la Jack Pine. No sé si todavía se sigue haciendo, pero dicen que en esa época ganó con esta motocicleta. Era al parecer un hijo de un distribuidor que casualmente pues también era de la familia de Harley. Sí tiene bastante daño, ya que la carrera pues es 100% off-road y al parecer de 2 días, imagínense. Entonces está muy ruda. También quiero que vean eso porque miren, Transcontinental Reco batido, 77 horas y 53 minutos en atravesar todo Estados Unidos, desde Los Ángeles hasta parece ser que es Nueva York. Sí, hasta Nueva York. 77 horas. Y miren, amigos, no me lo van a creer, pero está la moto de Terminator 2. Y también está la moto de Easy Rider.